Bien, hola a todos. En esta presentación vamos a tratar el metabolismo de la hexosa monofosfato o pentosa fosfato, ¿sí? Empezamos con entonces la vía de hexosa monofosfato pentosa fosfato. Bien, esta vía va a servir, o digamos, para así decirlo generalmente, la glucosa, ¿sí? El 80% del catabolismo de la glucosa se va a ir por la vía de la glucólisis, ¿sí? Pero otro poco por ciento, 20% por así decirlo, va a ir por la vía de la pentosa fosfato, ¿sí? ¿Para qué sirve esta vía? Esta vía va a servir para generar NADP reducido, este mismo, y producir pentosa fosfato para sintetizar nucleótidos y ácidos nucleicos. Bien, función también muy importante. Entonces, esta vía nos sirve para estas dos cosas, ¿sí? Que este NADPH reducido es muy importante para sintetizar un montón de compuestos, ¿bien? Entonces, arranquemos directamente con el metabolismo de la pentosa monofosfato, ¿sí? Primero que nada, hay que decir que todas las enzimas de esta vía van a estar ubicadas en el citosol, ¿sí? Por lo tanto, esta vía se va a llevar a cabo en el citosol celular, ¿sí? La podemos dividir en dos fases. Una fase 1, que es hasta acá, hasta ribolosa 5-fosfato, que corresponde a fases de oxidaciones, donde vamos a poder formar NADPH reducido, ¿sí? Esta es la fase 1. Y una fase 2, que va a ser para formar compuestos que son intermediarios de la glucólisis, ¿sí? O por ejemplo la ribosa 5-fosfato para así, digamos, sintetizar ácidos nucleicos o nucleótidos, ¿sí? Esta es la fase 2, ¿bien? Como todo metabolismo, siempre primero hay que aprenderse los nombres, ¿sí? Y de los compuestos, ¿bien? Y de las enzimas, ¿sí? Y después las fórmulas, ¿sí? Porque las fórmulas siempre se olvidan. Entonces, empezamos. Siempre dibujamos esta vía en un papel 5 o 10 veces hasta que nos quede por completo todos los nombres y las enzimas y después pasamos a la fórmula, ¿sí? Nosotros en esta presentación solamente vamos a ver la fórmula de la fase 1 porque es la que nos interesa, porque es la que produce NADP reducido, ¿sí? Pero aún así vamos a repasar toda esta vía, ¿sí? Primero que nada tenemos obviamente a la glucosa, ¿sí? La cual por una exoquinasa le agrega un fosfato a nivel del carbono número 6 de la glucosa y la deja como glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato por una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Que va a utilizar acá NADP, dejando NADP reducido, bien, muy importante, se convierte en 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato, por una enzima que es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que acá vemos a la coenzima NADP, que queda NADPH reducido, ¿sí? El segundo NADPH reducido, nos deja la ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Ustedes van a ver que acá dentro de este medio hay otros compuestos más, que ya lo vamos a ver ahora con fórmulas, ¿sí? Pero ahora, para hacerlo más simplificado, pusimos solamente estos tres, ¿bien? Y vamos a la glucosa 6-fosfato, al 6-fosfogluconato y a la ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Entonces nos quedó la ribulosa 5-fosfato, que hasta acá terminó la primera fase, ¿sí? Ahora, esta ribulosa 5-fosfato, por una isomerasa, puede convertirse en ribosa 5-fosfato, ¿sí? Y por una epimerasa también esta ribulosa 5-fosfato puede convertirse en cirulosa 5-fosfato, ¿sí? Esta ribosa 5-fosfato puede formar nucleótidos, como sabemos, bien, pero también por una transcetolasa puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, que este gliceraldehído 3-fosfato va a ir ¿a dónde? A la glucólisis, ¿sí? Ahora, este gliceraldehído, si seguimos esta vía, ¿no? 3-fosfato por una transaldolasa puede convertirse en fructosa 6-fosfato, que también va a ir ¿a dónde? A la glucólisis, ¿sí? Si vamos por el camino de la cirulosa, bien, 5-fosfato, esta cirulosa 5-fosfato por una transcetolasa se puede convertir en cedoheptulosa 7-fosfato, bien, que esta cedoheptulosa 7-fosfato por una transaldolasa puede convertirse en eritrosa 4-fosfato, bien, esta eritrosa 4-fosfato por una transcetolasa puede formar gliceraldehído 3-fosfato, que ¿a dónde va? Va a la glucólisis, ¿sí? Y como vemos también acá tenemos una bifurcación más de esta vía, en la celulosa 5-fosfato por una transcetolasa también forma fructosa 6-fosfato, que la fructosa 6-fosfato es intermediario de la glucólisis, ¿sí? Y por lo tanto iría a la glucólisis.
Bien, entonces copiamos esta vía, la aprendemos de memoria, ¿sí? Y vamos ahora a estudiar las fórmulas de la primera fase porque nos importa esta formación de NADPH reducido, ¿bien? Que dijimos que era lo más importante, ¿sí? Entonces, empecemos con la primera fase, ¿bien? Que es la que vamos a estudiar con fórmulas, ¿sí? Es decir, esta. Esta la vamos a estudiar con fórmulas, ¿bien? Les dije que acá faltan algunos que otros intermediarios que ahora vamos a ver, ¿bien? Tenemos entonces la primera reacción de la primera fase, que es la oxidación de glucosa 6-fosfato, ¿bien? Es decir, tenemos glucosa 6-fosfato que se va a oxidar para formarse en 6-fosfogluconolactona, ¿bien? ¿Quién va a catalizar esto? Va a ser la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? La cual utiliza NADP como coenzima, toma los hidrógenos de la glucosa 6-fosfato y me deja NADP reducido, ¿sí? Como vemos, se tomó hidrógenos, por lo tanto, al tomar hidrógenos nos quedó este grupo ceto acá, ¿sí? Que es el, digamos, el que forma la 6-fosfogluconolactona, ¿sí? La segunda reacción es la formación del 6-fosfogluconato, ¿sí? Este 6-fosfogluconato, la 6-fosfogluconolactona de la reacción anterior, ¿sí? Por una enzima que es la gluconolactona hidrolasa, ¿sí? Es una hidrolasa, entonces va a utilizar agua. Lo que va a hacer es meterse esta molécula de agua dentro de este ciclo del 6-fosfogluconolactona y dejarme el 6-fosfogluconato, ¿sí? Como vemos, al entrar agua, ¿sí? se rompió el ciclo del 6-fosfogluconolactona y nos quedó esta molécula lineal, ¿sí? Que como vemos tiene 6 carbonos, ¿sí? Tiene un hidroxilo acá hacia la izquierda como la glucosa, ¿sí? Tiene este grupo fosfato acá, el nivel del carbono número 6, y tiene este grupo acá. ¿Bien? Ahora, este 6-fosfogluconato, ¿sí? En una tercera reacción, que también es importante, por una 6-fosfogluconato deshidrogenasa, va a formar el 3-ceto-6-fosfogluconato, ¿sí? El cual, como vemos, utilizó NADP, ¿sí? Y lo dejó como NADP reducido. ¿Por qué es 3-ceto-6-fosfogluconato? Vemos que tiene un grupo ceto a nivel del carbono número 3 y a nivel del carbono número 6 tiene un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, tenemos el 3-ceto-6-fosfogluconato, el cual ahora, por una reacción de descarboxilación, va a liberar un grupo carboxilo, ¿sí? Y nos va a dejar a la ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Como vemos, este grupo el dióxido de carbono, ¿sí? Liberó dióxido de carbono, ¿sí? El cual vemos que acá se fue en forma de dióxido de carbono, ¿sí? Perdona ahí, porque lo que se libera es dióxido de carbono, ¿sí? Y nos deja la ribulosa 5-fosfato, que como vemos es una molécula de 5 átomos de carbono, la cual tiene a nivel de su carbono número 2 un grupo ceto, ¿bien? Y acá un grupo fosfato a nivel del carbono número 5, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos reacciones importantísimas de esta vía? Es la reacción número 3, es decir, esta, porque formamos este compuesto NADPH reducido, el cual va a ir a formar o va a ser muy importante para producir otros compuestos, ¿sí? Y la primera, ¿sí? En la cual también formamos NADPH reducido. Bien, entonces, ¿cuántos NADPH reducidos formamos por esta vía? Formamos dos, uno a nivel de esta primera reacción y otro a nivel de esta reacción, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve este NADPH reducido? Nos sirve para las siguientes cuestiones. Todos estos hidrógenos que captó este NADPH reducido se van a poder utilizar ¿para qué? Para sintetizar ácidos grasos en hígado, tejido adiposo y glándula mamaria. Ya van a ver el metabolismo de lípidos, que es muy importante, el NADP, para poder sintetizar ácidos grasos, ¿sí? También lo vamos a utilizar para sintetizar colesterol y ácidos biliares. También lo van a ver en el metabolismo del colesterol, que es muy importante en las reacciones del colesterol, este NADP, ¿bien? Para sintetizar, digamos, hormonas esteroides de la corteza suprarrenal, de los ovarios, testículos, también lo vamos a ver en hormonas, ¿bien? Y en los procesos de desintoxicación, ¿sí? Que están relacionados con la citocromo P450 en hígado. Cuando veamos el metabolismo del tejido hepático, vamos a ver que este NADP
bien, reducido es muy importante para las reacciones de desintoxicación, ¿sí? El hígado es un órgano que cumple una función muy importante de desintoxicación. Lo vamos a ver también en el metabolismo del etanol, bien. Si bien no tiene mucha relación, pero cuando veamos el tejido hepático tenemos que ver el metabolismo del etanol, ¿sí? Pero vamos a ver que las reacciones de desintoxicación necesitan NADPH reducido, ¿sí? Ahora, este NADPH reducido también puede pasar los hidrógenos a un NAD, ¿bien? Por una enzima que es la transhidrogenasa, ¿sí? Formando NAD reducido, que este NAD reducido va a ir a la cadena de transporte de electrones, va a ser sus equivalentes de reducción y va a producir energía en forma de ATP, ¿sí? Acá vemos la reacción. Tenemos el NADP reducido, el cual va a pasar sus hidrógenos al NAD, ¿bien? Gracias a esta enzima que es la transhidrogenasa, nos va a quedar NAD reducido y por otro lado el NADP ya sin sus hidrógenos, ¿bien? Por otro lado, en los eritrocitos también va a tener una acción importante. ¿Qué va a hacer? Va a tener una acción protectora contra agentes oxidantes, ¿sí? ¿Qué hace? Este NADP reducido mantiene las concentraciones de glutatión reducido en concentraciones normales. Si no mal recuerdo, la concentración normal de glutatión reducido es 5 milimolar, ¿bien? Y el glutatión reducido, como verán o habrán visto en antioxidantes, es muy importante para luchar contra agentes oxidantes, ¿sí? Y por otro lado, también va a disminuir la concentración de metahemoglobina, ¿sí? La metahemoglobina es la hemoglobina que no puede transportar oxígeno y por lo tanto que esté alta en las concentraciones de la sangre no nos sirve porque este tipo de hemoglobina no transporta oxígeno, ¿sí? No nos sirve para nada. Entonces también cumple esa función este NADP reducido, ¿sí? Por otro lado, en los neutrófilos, ¿sí? Que esto lo van a ver más que nada en fisiología, ya si estudian del Ganon o del Galton, van a ver que estos NADP reducidos, ¿sí? Van a ser muy útiles para, digamos, para poder ceder sus hidrógenos, ¿sí? Por una enzima que es la NADPH, oxidasa, perdón, ¿sí? La cual tiende a formar ion superóxido. Bien, ¿cómo es esto? Este ion superóxido, que se formó gracias a este NADP reducido por la enzima NADH oxidasa, no puse acá la reacción, pero lo que hace este ion superóxido, bien, es una especie reactiva de oxígeno, ¿sí? Este ion superóxido lo que hace es tener o destruir bacterias, ¿sí? Por lo tanto, los neutrófilos lo utilizan, bien, al NADPH reducido para producir este tipo de compuesto, el ion superóxido, y que este ion superóxido lo que hace es tiene acción bactericida, es decir, mata directamente a las bacterias. Bien, eso es, digamos, a nivel del neutrófilo. Acá hubiera sido mucho más didáctico si ponía la reacción, pero disculpen que no la puse, ¿sí? Igual esto lo van a ver mucho más bien en fisiología, ¿sí? En bioquímica también se ven las reacciones, pero más que nada en fisiología, ¿sí? Por otro lado, como sabemos, la vía de la pentosa fosfato tiende a la formación de ribosa 5-fosfato, ¿sí? Esta ribosa 5-fosfato lo que va a hacer, o digamos para lo que va a servir, es para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, ¿sí? Ácidos nucleicos, obviamente, como el ADN y el ARN, ¿sí? Y por último, para decir, bien, otro dato más, es que la falta de este NADPH reducido va a producir anemia hemolítica, ¿bien? ¿Por qué? Porque la falta de este NADPH reducido produce desestabilización, digamos, hace más inestables a los glóbulos rojos, por lo tanto tienden a destruirse y produce la anemia hemolítica, ¿sí? Como sabemos, este NADPH reducido es muy importante en eritrocitos. ¿Bien?